de todo el poder. Dame de todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El grito y el ruido jamás serán vecinos. Dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí estamos en Dame el Poder. A todos ustedes, los que no nos vieron, les cuento, este programa cambió de horario. Hace más de 12 años que estamos en pantalla. Un programa donde les doy la bienvenida, temas de actualidad, temas de economía, de política, todo lo que a usted le interesa. Y se llama Dame el Poder porque el poder, y justamente este año lo vamos a volver a ver, lo tenemos nosotros. ¿Cómo? A través del voto. Justamente la idea se trata de sentarnos a pensar sobre todos los temas de actualidad, de lo que va pasando, analizar y ver desde esa mirada, ver el bosque más que el árbol, para poder decidir cada año que nos toca votar a quién le vamos a dar el poder. Este programa vamos a hablar de dos temas, de la economía, que seguramente a usted le interesa, con qué pasa con este tema del dólar, que en los últimos meses había bajado el dólar que no era oficial, y ahora ahí tuvo un leve repunte. ¿Qué pasa con esto de los precios? ¿Qué va a pasar con el futuro gobierno? ¿Cómo es la matriz económica y social que le queda al próximo gobierno? ¿Y en qué medida esa matriz, de la cual vamos a hablar, donde hay una gran cantidad de gente que vive de subsidios y otra gran cantidad de gente que trabaja y paga impuestos, en qué medida esto es sostenible en el tiempo? ¿Y quién va a proponer una cosa y quién va a proponer otra? ¿Y en qué contexto nos podemos llegar a encontrar? Porque es tema de conversación de la mayoría de la gente, hasta de los jóvenes, cómo se resuelven estas situaciones. Y el otro tema que vamos a hablar tiene que ver con el campo, de donde vengo, en el interior, donde estuve viendo y charlando, porque es mi profesión, con gente del interior muy preocupada. Es una de las peores épocas en cuanto a la presión impositiva. Tan alta fue la presión impositiva que dio lugar a que escriban un libro, Los impuestos del campo, escrito por uno de nuestros referentes que siempre viene al programa. Si ustedes lo vienen siguiendo en estos años, seguramente se acuerdan. Santiago Sáenz Valiente, especialista en el tema tributario, junto con otros autores, entre ellos Hugo Rossi, están acá en estudios. Y con respecto al tema de la economía, Agustín Monteverde. Vamos a ver también esta alta carga impositiva, en qué medida influye en la economía en general, porque el campo tiene un efecto multiplicador positivo en un caso y negativo en otro, en caso de, como por ejemplo ahora, que la plata no les alcanza. Ninguna de las actividades de campo es rentable. No solamente ya la lechería, el trigo no están sembrando en muchas áreas, los pools de siembra se fueron y ya ni siquiera la soja es rentable, entre otras cosas, porque bajó el precio y la carga impositiva es muy alta. De estos temas vamos a hablar después de la pausa con los invitados. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Acá están los impuestos del campo en criollo. Después vamos a hablar, además de este tema que nos trae a nuestros invitados, del tema de que bajaron el impuesto a las ganancias, pero que muchos piensan que esto no va a terminar igual muy bien, porque cuando aumenten los sueldos lo va a volver a absorber. Los sindicatos no están de acuerdo y todo esto también lo vamos a hablar con nuestros invitados. Santiago Sáenz Valiente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? Gracias por venir. Y Hugo Rossi, Elisa, gracias por ¿cómo venir. andás? Gracias. ¿Por qué escribieron este libro? Bueno, creo que francamente el productor agropecuario no sabe qué impuestos lo están ahogando. Sabe que se está ahogando, pero no sabe cuáles son los impuestos, en qué medida está perdiendo su capital. Y muchas veces también es un tema numérico, ¿no? De que tiene que estar informado y que tiene que hacer una verdadera gestión contable. Pero lo cierto es que el nivel de distorsión que está generando los impuestos que afectan al agro en su renta es enorme, y entidades como es el caso de la IERAL, como es el caso más específico de ACREA, como es el caso de FADA, todas entidades que se la pasan haciendo análisis numéricos sobre lo que le queda al productor, se van dando cuenta que lo que le queda es
nada. Es decir, los impuestos nacionales, provinciales y municipales le están sacando prácticamente toda su posible renta, más allá de que tengan un buen rinde, precios que si bien han bajado internacionalmente no dejan de ser medianamente razonables, pero los derechos de exportación, las mal llamadas retenciones, la distorsión que hay en el impuesto a ganancias por la falta de aplicación de ajuste por inflación, sumado al resto de los buracos que le deja al productor directamente todas las entidades fiscales, es algo que es francamente preocupante porque muchos productores ni siquiera se dan cuenta del nivel de gravedad que esto tiene. Y por eso lo que quisimos es, en criollo, transmitirles conceptualmente qué es cada impuesto, cuál es la base, de cómo se conforma, cuáles son las alternativas. El tema planificación fiscal, Elizabeth, vos sabés que lo hemos hablado más de una vez, es algo esencial para por lo menos saber a qué nos vamos a enfrentar y elegir en todo caso el negocio hecho de la forma menos gravosa. La gente no lo sabe esto, Hugo. ¿Usted cree que en algún momento las autoridades que hay o que vendrán van a tomar conciencia de esta situación? Yo creo que la gente no lo sabe, pero lo sufre. Lamentablemente lo paga, todos lo pagamos. Y no solo lo pagamos monetariamente, cuando hay que pagar nuestras declaraciones juradas de impuestos o cuando directamente nos detraen, como es el caso de las mal llamadas retenciones, montos importantes sobre nuestra operatoria, ya ni siquiera ganancias, sino que lo pagamos en tareas administrativas que cada vez son más gravosas. En el caso del campo es realmente una carga administrativa que hoy pesa sobre el productor casi insoportable y que implica una carga fiscal oculta, o por lo menos que no se puede mensurar económicamente, pero que muchas veces en muchas empresas de campo implica tener una persona específica dedicada a las tareas contables, legales, y en vez de estar dedicado a producir, incluso hablando de empresas pequeñas, ¿no? Esa carga extra fue también, además de la numérica, la que fue creciendo en estos últimos años. Yo creo que las autoridades lo saben muy bien. De hecho, si uno se fija, los cambios y las distorsiones fueron sucediéndose una a una y de a poquito, y una arriba de la otra, y hoy estamos llegando a niveles de agobio ya inusitados, que exigen, al principio del programa mencionabas que los ciudadanos tenemos el poder a través del voto, y yo creo que también tenemos el poder a través de ejercer nuestros derechos, de exigir lo que nos corresponde, de ir a tribunales y a la justicia si hace falta, para hacer valer estas inconstitucionalidades, que son muchas, en cada uno de los impuestos. En el libro recorremos muchas de ellas y hacemos ¿sí? propuestas. Por ejemplo. Innumerables. Por ejemplo, el tema bendito del registro fiscal de operadores de granos, el daño que le está haciendo a los productores y que aparece como algo voluntario, siendo totalmente obligatorio, es un gran ejemplo de lo que estaba comentando Hugo, respecto no solo del costo encubierto, sino de la inseguridad jurídica que todo esto genera y muchas veces la imposibilidad de operar. Más allá del destino de los impuestos, que sin lugar a duda es algo... Bueno, ¿cuál es? Eso es lo que no se sabe ¿cuál del es? todo. Porque lo que sí les quiero aclarar a los televidentes es que en el interior hay una recesión terrible, que los pueblos están parados justamente por esto que estamos hablando. La gente de campo no tiene un mango, no son todos grandes empresas, son pequeños y medianos, que es la mayor parte de la producción agropecuaria, y que esto se nota en los pueblos. No se vende, no se compra, está todo parado. Esto tiene mucho que ver también con algo que también incluimos en un capítulo especial, cuando explicamos conceptualmente qué es un impuesto, qué es una tasa, qué es una retención, qué es una percepción. Se habla también de la coparticipación federal y la problemática específica de la baja de base total a distribuir a las propias provincias, que es donde se genera la riqueza. O sea, lo más dañino acá son justamente los derechos de exportación. Es un impuesto a la producción que no sé por qué alguien alguna vez osó llamarle retenciones, sigo sin entenderlo, y en realidad le baja la base de los principales impuestos coparticipables, como son IVA y ganancias, y entonces la coparticipación de los ingresos totales que entra al Estado Nacional, que antes se distribuía un 44-46%, hoy están en el 26% del total de la recaudación. ¿Cómo fue en otros años? ¿Esta es la más alta de la historia, me habían dicho ustedes? Como presión fiscal, yo no tengo duda de que es la más alta de la historia. Hoy, justamente, el componente de derechos de exportación es muy, muy grave, y el problema de la falta de aplicación de ajuste por inflación produce como efecto que el sujeto paga una tasa efectiva real sobre la ganancia real
muchísimo más elevada que el 35. Vos fijate, Elizabeth, que el 35 le tenés que sumar el 10% de los dividendos, que es el 41,5. Y a eso, el hecho de que no haya una corrección por inflación para llegar a un resultado real, o lo más real posible, se produce una tasa de ganancia solo arriba del 52-53%. Ahora, ellos cobran las retenciones o sea, bajó la soja y sigue lo mismo. O sea, el productor no tiene plata, pero las retenciones son como cuando la soja valía una fortuna. O sea, es algo que no se entiende. Las retenciones son, desde el punto de vista de la técnica impositiva, objetivamente un impuesto malo, digamos. No hay forma de explicarlas si no es por la mera recaudación y la facilidad que tienen en recaudar. Ahora, hoy el fisco, no solo el nacional, sino las direcciones de rentas provinciales, como puede ser ARBA en la provincia de Buenos Aires, no son los de hace 40, 50 años sin herramientas para fiscalizar, para detectar. Hoy tienen un montón de herramientas, hasta satelitales, de calibración en el campo. Sí, los vuelven locos. Me contaron la gente que los vuelve locos. Exactamente, todo, pero no a pueden pesar trabajar. de tener esas herramientas que son válidas, digamos, hasta un cierto límite serían válidas para poder detectar y para poder comparar si las declaraciones juradas son correctas, a pesar de eso, como es más fácil, el fisco sigue optando por impuestos como estas mal llamadas retenciones o el mismo ingresos brutos, por la facilidad que tienen en su recaudación, cuando en realidad lo justo y lo equitativo sería atender a impuestos, como puede ser el impuesto a las ganancias, que realmente, pasa lo que vos decís, respetan los costos de una estructura de una empresa. No es lo mismo tener un año bueno que un año malo, y por ende uno puede tener o no ganancias y ahí dependerá si paga o no. Bueno, en las retenciones no. Yo cosecho 100 kilos de soja en esta hectárea o 3.000, en cualquier caso me sacan el 35. Bueno, yo lo que noté es eso, la preocupación de la gente, están endeudados con máquinas, no saben si van a poder pagar las deudas de las máquinas que sacaron, que a su vez el Estado se las dio y ahora no saben si las van a poder pagar, porque no les cierran los números por esto que me están diciendo, más la inflación y el aumento en dólares. Y esto se nota en los pueblos, que después lo vamos a hablar con Monteverde, del efecto no multiplicador. ¿Y qué posibilidades hay de que esto se...? ¿Por qué no graban otros sectores? La minería, el juego, la finanza, no se entiende. O sea, de que esta matriz cambie, ¿no? ¿Por qué con el campo, que aparentemente todos los economistas me dijeron que era el sector más, diríamos, más generador de riqueza en Argentina? Yo creo que es el sector que debiera generar más riqueza en Argentina. No sé si hoy lo genera, porque no lo dejan. Imagínate que producir alimentos para 440 millones de habitantes, que es lo que se calcula, que se podría llegar a eso, no es lo que es hoy, evidentemente que es un efecto multiplicador enorme a través de, en forma indirecta, y lo cierto es que la Argentina es un país de raíz agropecuaria, que después eso se agregue más valor, pero eso no quiere decir que no haya valor detrás de la semilla y de toda la actividad propia primaria. Pero el problema mayor que tenemos acá es que la falta de equidad. Esto ya no es un tema de sectores, bueno, repele la cabeza aquel, el otro sector. El impuesto a las ganancias, por ejemplo, tiene que ser igual para todos, y sin embargo, justamente para el agro, es al que más lo castigan a través de los precios de mercado supuestamente transparentes de sus granos, y en consecuencia le aplican un impuesto que se llama a la ganancia por tenencia, simplemente por tener el grano, a pesar de no haber hecho ningún tipo de transferencia, ningún tipo de venta. El incremento del precio ya se considera un aumento y entonces patrimonio y entonces una ganancia, cuando en realidad ni siquiera se contempla que gran parte de ese precio es inflación pura. Ahora, bueno, quizás Entonces, esto ya es una cuestión de decisiones políticas, donde cada político le va a hacer hincapié en una presión en un sector en otro. En esta época fue en el sector agropecuario, también en la gente común, donde pagan impuesto a las ganancias las personas que trabajan con un sueldo, todo el mundo. Y ahora bajaron el impuesto a las ganancias y hay descontento de los sindicatos. ¿Va a ser útil esto? Sí, yo te quería comentar previamente que allí sí tenemos propuestas. ¿No, Hugo? El último capítulo está lleno de nuestras propuestas para modificar la estructura tributaria argentina. Bueno, ahora me lo dicen lo de las estructuras, pero lo de las ganancias de los trabajadores, que no se puede creer también. La gente que trabaja, que tiene un sueldo, son millonarios, no sé. Mira, por lo pronto, lo primero que te puedo decir, falta todavía, por lo menos hasta hoy que estamos charlando, la resolución para saber realmente los detalles y cómo se va a implementar. Pero dejando eso a salvo, por lo pronto lo que es claro es que el anuncio sale en un momento en el que todavía no están cerradas casi ninguna paritaria. Por ende, lo que va a ocurrir muy probablemente, vamos a hacer los cálculos una vez que se cierren las paritarias, es que esta supuesta rebaja en el impuesto a las ganancias para el salario probablemente va a terminar en casi todos los casos licuada
cuando se vengan los aumentos por las paritarias. O sea que es un anuncio, por más que digan que puede llegar a ser retroactivo al mes de enero o febrero, es un anuncio bastante poco efectivo. Seguramente por eso están desconformes. El señor es abogado, sí, es abogado. y es más político que yo. Yo lo que quiero decir, simplemente un segundo de esto, ¿cuál es la reforma que es el proponen? nivel de desnaturalización que le han hecho al impuesto a las ganancias a partir del año 2013, con el decreto que toma como base para saber si el sujeto paga o no impuesto el año 2013, de enero a agosto. Cosa absolutamente ridícula. Gente que ganaba menos de 14.000 pesos antes y hoy gana 50, 60, 70.000 pesos mensuales, no paga impuesto. Y un independiente, un profesional, un abogado, un contador, un ingeniero, un ebanista que gana más de 3.000 pesos por mes comienza a pagar impuesto con una tasa de impuesto totalmente atrasada, con 15 años que le falta actualizar. En este programa me van a contar las propuestas porque de cara a las elecciones, los voy a volver a invitar. ¿Cómo no? Más cerquita para ver el punto político de todas las posibilidades de hacer otras cosas. Pero yo lo que quiero contarles es evidente, es que los caminos rurales son un desastre. Que están intransitables, que cuando los caminos no andan porque nadie los arregló, que es en la gran parte, ustedes se alejan de las grandes rutas, yo también fui movilera y notero noticiero, y es barro, o sea, no, los camiones no pueden entrar y salir con Hacienda, la gente no puede trabajar, cada vez que caen 2 gotas, y esa es la plata que tendría que ir, la tasa de camino, por ejemplo. Y ahí y a muchas cosas de estas tienen que ir los impuestos, por eso uno se pregunta, ¿dónde y cómo, y qué hicieron, qué hacen? Mira, yo creo que hay una doble forma de empezar a encaminar esto. La primera es un cambio político, por supuesto. Pero ese cambio político, que va a ser mucho más complejo y va a requerir de largas negociaciones entre el gobierno nacional, los gobernadores, los intendentes, tiene que ser también empujado e impulsado desde abajo por los ciudadanos con esto que decíamos antes, ejercer los derechos, exigir, reclamar. Si hay distorsiones, Santiago hablaba del tema de falta de ajuste por inflación en ganancias. Tenemos antecedentes positivos de los años 2002, 2003, después de la crisis del 2001, en los cuales, dada esa crisis y justamente el tipo de cambio, hubieron fallos que permitieron ajustar extraordinariamente por inflación el impuesto a las ganancias. Ese es un ejemplo positivo de que recurriendo a la justicia se puede generar ese cambio. Bueno, lo ideal sería la equidad, ¿no? Y que no sea solo un sector, sino que se graben todos los demás sectores. Hay algunos candidatos que proponen, porque la verdad que este sector está totalmente asfixiado y ustedes se están dando cuenta de ello. Les agradezco mucho, la presentación es la próxima semana y nos volvemos a encontrar en otro momento. Después de la pausa vamos a ver cómo afecta todo esto y qué futuro nos espera con Monteverde, un prestigioso economista, Agustín, que más de una vez también es uno de nuestros referentes. Para los que recién entran, a ver, Dame el Poder por año número 13. ¿Necesitas una garantía para alquilar? Te puede pasar. Garantía Primer Hogar. Si necesitas una garantía para alquilar, acércate a Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20%. bancociudad.com.ar. Aquí estamos entonces de nuevo en Dame el Poder con Agustín Monteverde, prestigioso economista. ¿Cómo te va, Agustín? Gracias por venir. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, una de las versiones que se escuchaba es que en este gobierno están como haciendo la plancha para llegar al próximo, que hay un montón de variables que cuando las tengan que desactivar va a ser para el próximo candidato una bomba. ¿Esto es así? Más que hacer la plancha, yo diría que están trabajando, ¿no? Y lo cual algunas veces es llamativo en algunos de ellos, denodadamente, en llevar a cabo la siguiente estrategia, que podríamos resumir en llegar a diciembre como dé lugar y que le estalle al que sigue, ¿no? Y esto significa que realmente lo que se está dejando en el camino es un verdadero cinturón de artefactos de relojería a los cuales se les va cargando de mayor poder explosivo con la medida que pasan las semanas, porque se van tomando decisiones y se van llevando a cabo acciones que lo único que hacen es aumentar el poder de explosión. ¿A qué me refiero? Consiste todo básicamente en tomar deuda, toda la deuda que sea posible, con algunos
rasgos realmente perversos, como por ejemplo cuando se toman fondos ajustables por cláusula dólar, que en realidad el atractivo que tienen es justamente la bomba que ellos están dejando. Cuanto más megatones tiene la bomba, más atractivo es el suscribir bonos que van a ser ajustables por el poder de la detonación. No contentos con eso, toman también fondos en pesos y en dólares y hacen piruetas como la del otro día de tomar fondos en los cuales no se pagaron comisiones, pero en cambio se pagaron diferencias de precios, con tal de mantenerse en sus 13 y que no haya corrimientos cambiarios. Tenemos un atraso cambiario como realmente uno ya no recordaba, al costo de hundir literalmente la actividad económica y dañar, pero al corazón del sistema productivo, con algunos ramos industriales que están realmente frenados, pero en seco, ¿no? El caso más claro es el del sector automotriz, con medidas locas como las que tomaron con los impuestos, por ejemplo, para los autos de alta gama, con el deterioro que han producido en un sector pujante como era el sector inmobiliario y el de la construcción. ¿Y el campo y las economías regionales? El campo y las economías regionales en realidad nunca pasaron un buen momento con el gobierno. Si lo pasaron fue por las circunstancias económicas externas, pero en realidad yo hace unos años escribí para los anales de la sociedad rural un artículo que decía algo así como que el campo padece el sino de ser productivo en un país prebendario. En un país prebendario el campo está condenado. ¿Por qué? Porque es productivo, precisamente. Es el sector por excelencia el cual van a castigar gobiernos que sean prebendarios, gobiernos que les guste hacer populismo, y para hacer populismo hay que hacerlo con la caja de alguien. ¿Y por qué no minería? Yo estaba hablando de otros sectores, el juego, las finanzas, la especulación. Bueno, también. Cada uno carga con lo suyo, ¿no? Ojo, no hay que creer que no hay... A la minería le cambiaron el régimen tributario que estaba garantizado por 30 años, este gobierno lo cambió. O sea, acá destruimos cualquier institución que exista. Es decir, atraemos inversiones con un régimen que le decimos que no va a cambiar durante 30 años, venimos y lo tiramos todo abajo. ¿En qué medida afecta esto que estábamos hablando con los otros invitados al resto de la economía y que se ve que están tan afectadas las economías regionales y toda la agricultura en general? No se sabe ni qué van a sembrar. Trigo no están sembrando. Muy poco trigo están sembrando. Bueno, básicamente, digamos, si a esto le agregás el tema del atraso cambiario que mencionábamos, un tiempo atrás decía, vamos a padecer la enfermedad holandesa, ¿no? La enfermedad holandesa en economía se refiere a, digamos, a un producto o un monoproducto que es muy exitoso para un país, que hace que se aprecie la moneda de ese país, pero que lo quita, lo deja fuera de competencia a todos los demás. Bueno, en la Argentina ni siquiera la soja se va a salvar. O sea, no va a ser enfermedad holandesa, va a ser muerte holandesa en todo caso, porque no va a quedar nada. O sea, al paso... Los pules ya se fueron, que eran los pequeños. Por supuesto, sí. Digamos, el productor que está en la zona núcleo, además con ciertas economías de escala y demás, bueno, ese todavía sigue teniendo alguna diferencia. Pero, a ver, en el bloque anterior había algunas dudas sobre si era o no el sector que generaba más riqueza del país. No tengan la menor duda, es el sector que sigue generando más riqueza en el país, y entre las exportaciones de productos primarios y de productos industriales, pero basados en el campo, tenés 2/3 de las exportaciones argentinas. Gran parte de los recursos que generó el campo y todos estos impuestos de la gente que pagaron los trabajadores y todo van a los planes. 8 millones de planes en Argentina. Es una matriz económica donde a mí me da la impresión, desde mi humilde lugar, que hay una transferencia de recursos del sector productivo a un sector que es improductivo, porque no es como en el sistema comunista donde todos trabajaban, porque usted ve con el uniforme, Mao, estaban, ¿no? Mao Tse-tung, no, en serio, en la Unión República Socialista Soviética, con el uniforme gris, todos trabajando, pico y palo, acá no, acá
se reparte y no están trabajando. O sea, ¿quién va a cambiar esa matriz? Es una estructura donde todo el mundo me pregunta, la gente común, empleados, cuando viajo al interior, que trabajan y que están preocupados, porque están más preocupados que por ahí nosotros, que uno dice, bueno, está bien, pero está bien que la gente tiene que tener una asistencia. Sí, por supuesto. Pero esta gente está preocupada porque sigue trabajando para mantener a los que no trabajan. En el pueblo se nota más. A ver, algunos comentarios. Mira, Elizabeth, en primer lugar, comparto plenamente, digamos, que el ajuste existe eso de que no vamos a hacer el ajuste. No, lo están recontra haciendo el ajuste. Nos están ahogando, nos están matando con el ajuste que están haciendo. Porque el ajuste que no hace el Estado, lo hace el sector productivo. Y el Estado, no me vengan con que es productivo, todo lo que los recursos que consume el Estado salieron del sector productivo. O sea, esto no discutamos pavadas. Realmente estamos sosteniendo una mochila, y no es la de los 8 millones de planes. Estamos sosteniendo la mochila de los 8 millones de planes, de las merecidas jubilaciones que reciben nuestros jubilados, aunque también tenemos todo el sistema de jubilaciones que te ofrecen en la calle, que no hayas hecho un peso de aporte en tu vida, también te las ofrecen, lo cual es otro plan social encubierto bajo el nombre de pensión o de jubilación, pero que en realidad es un plan social, y a eso agregale la dotación del personal estatal, que aún sin entrar a hacer reformas en cuanto a la burocracia estatal, aún sin hacer esas reformas, todos sabemos de que hay una cantidad enorme de... ¿Pero esto es sostenible en el tiempo? ¿Lo puede cambiar alguien? Porque es muy difícil de cambiar esto. Bueno, ahí hay que cambiar la cultura, y lamentablemente la batalla cultural la tenemos perdida. Los argentinos, como decía uno de los participantes en el bloque anterior, no nos hemos acostumbrado a reclamar por nuestros derechos. Esta es una sociedad indolente, no le interesa nada. El otro día se decidieron dar 12.000 millones de pesos de indemnizaciones a gente que ya fue indemnizada por cosas que pasaron hace 20 años atrás. O sea, que es difícil. Bueno, esa es una de las preocupaciones de la gente. Se requieren líderes. De la gente común, porque saben que van a tener que financiar esta situación y esta matriz productiva, donde una mitad de la gente trabaja para mantener a la otra mitad. Es muy complicado, muy complicado. Y yo no sé en qué medida es viable una economía y un desarrollo sustentable en el tiempo, en un país así. Ese es el desafío. Con un régimen tributario como inclusión con trabajo, imposible. Inclusión con educación. Yo te agradezco muchísimo haber estado acá, y bueno, este tema lo vamos a desarrollar largamente en el próximo programa. Nos volvemos a encontrar en Dame el Poder. Gracias por haber estado ahí. Chao, pásenla bien. Dámele todo el power, dámele todo el poder.